que mi hija Esther y yo hicimos un viaje a Viena, en Austria. El deseo de ella y el mío también era asistir a uno de los conciertos que tienen lugar allí en esa linda ciudad capital de Austria. Y un día fuimos para asistir a uno de esos famosos conciertos. Observamos algo que nos llamó la atención. Muchos niños y jovencitos iban caminando por las calles de Viena con su instrumento musical al hombro. Llegamos al auditorio donde iba a tener lugar el concierto. Observamos cómo aquellos niños iban ordenadamente entrando al auditorio. Entramos allí y había un absoluto silencio. Aquellos niños entendían la disciplina, el comportamiento que debían observar en aquel sitio. Todos ocuparon su lugar, guardaban silencio. Nadie, ninguno de ellos se levantó durante el concierto para ir al lavabo o para cualquier otra cosa. Todos guardaban absoluto silencio. Delante de Dios, el hombre, el ser humano, tú y yo, debemos guardar absoluto silencio. Soy Luis Carballosa. En este día os hablo para considerar con vosotros las enseñanzas del Salmo 39. El rey David ha pasado por un período de enfermedad. Se ha quejado mucho en la presencia de Dios, invocando el nombre de Dios, hablándole de su aflicción y de su dolor, de su angustia, de su enfermedad, y pidiendo a Dios que lo libre, que lo levante de aquella situación. Dios oyó la súplica, la plegaria de David. Y al parecer David se compromete a guardar silencio, a no hablar tanto y quejarse tanto delante de Dios. Y el Salmo 39 expresa la oración de David, su compromiso de guardar silencio en la presencia de Dios, pero aún así, como vemos, el hombre, como lo muestra David, tiene necesidad de Dios, de hablar con Dios y de recibir la amonestación de Dios. Dice el Salmo, yo dije, esto fue lo que David dijo en aquella situación
que vimos en el Salmo 38. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Me ocuparé de mis asuntos, dice David, para no pecar con mi lengua. El ser humano es dado a pecar con su lengua. De la abundancia del corazón habla la boca, dice un texto de la Escritura. Y David se compromete a guardar silencio. Dice, para no pecar con mi lengua. Y añade, guardaré mi boca con freno, así como uno frena al caballo. Pone el freno en la boca para poder controlarlo y dominarlo. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. David dice, no quiero que el impío escuche mi queja, que oiga mi clamor. Voy a guardar silencio. En el salmo anterior, evidentemente el impío ha oído las quejas de David. Y dice el salmista, enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno. Mire, dice David, no quería hablar ni de las cosas buenas. Eso era lo que él había propuesto hacer. Pero observe cuál es el resultado. Y se agravió, o se agravó, mejor, y se agravó mi dolor. David pensaba que callando, guardando silencio, su dolor iba a menguar, pero se equivocó. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Pensaba David que guardando silencio, que guardando todas las cosas que tenía en su mente, guardándolas en su corazón, no expresándose delante de Dios, que eso iba a resolver su problema. Pero no fue así. Se agravó la situación de David. Y ahora en el versículo 4, David ora a Dios. Los primeros 3 versículos, David expresa cómo se sentía. Ahora ora delante de Dios. Alza su alma a Dios. Hazme saber, Jehová, mi fin. Fíjese hasta dónde llega David. Quería saber cuál sería su fin. Cuando su vida termine en este mundo, terminase en este mundo, ¿cuál sería su fin? Y cuánta sea la medida de mis días. ¿Cuántos años voy a vivir en este mundo? ¿Cuándo terminarán mis días aquí? Muchas veces tú y yo, querido hermano, pensamos, particularmente cuando uno llega a cierta edad, uno piensa, ¿cuándo será el fin de mis días? No sé si te ha pasado a ti, pero cuando he pasado delante de un cementerio o delante de una funeraria o delante de un hospital, pienso y medito en la fragilidad de nuestro tiempo aquí en la tierra. David pide a Dios, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días.
sepa yo cuán frágil soy. ¿Sabes tú cuán frágil eres? ¿Sabes que en cualquier momento tú y yo, ambos, podemos partir de este mundo a la eternidad? ¿Cómo debemos vivir justa y piadosamente en este mundo? Dice la Escritura. David añade versículo 5, he aquí, diste a mis días término corto. Los días del hombre, término corto. Aunque viva 70, 80, 90, 100, y en algunos casos algunos viven más, es término corto en comparación con la eternidad. Hay una eternidad del otro lado del sepulcro. Hay una eternidad cuando cerramos nuestros ojos permanentemente aquí en esta tierra. Dice David al final del versículo 5, ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. David quiere decir que el hombre vive en este mundo almacenando cosas, guardando cosas, acumulando riquezas, divirtiéndose. El hombre quiere pasarlo bien aquí en este mundo, pero ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Y David incluye ahí la palabrita Selah. Hace una pausa y medita. Piensa en esto. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Cuán grande realidad expresa David. Dicen que uno de los grandes conquistadores de la antigüedad, Carlomagno, cuando murió, o mejor antes de morir, pidió que en su ataúd dejasen ver sus manos vacías. Él dijo, para que los que vean mi cadáver observen que nada me llevo de este mundo. Como dice el proverbio, desnudo vinimos a este mundo. Y lo dice también Job, desnudo vinimos a este mundo y desnudos saldremos de él. La vida no consiste, la vida del hombre, de la abundancia de bienes que posea. La vida del hombre tiene que ver mucho, mucho con su comunión con Dios. Y añade David en el párrafo que comienza en el versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Esa es la clave de la vida para todo creyente y debería de ser para todo ser humano. Líbrame de todas mis transgresiones, de todas esas cosas que hago en contra de tu voluntad. No me pongas por escarnio del insensato. Y añade David, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, tú me has hecho callar. Quita de sobre mí tu plaga. David todavía está pensando en el tiempo de su enfermedad. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Sabía que toda la mala experiencia que había tenido no era ajena a la voluntad de Dios. Y recordemos, hermanos
y hermanas y amigos. No es que Dios sabe lo que nos ocurre, no es que Dios mira y ve lo que nos ocurre. Dios no es como un ser solemne que está sentado en un trono en el espacio. No, no. Dios es quien gobierna. Él es el soberano. Él es el que dirige todo. Y es bajo su soberana voluntad que todo ocurre en este mundo. Nada sucede por casualidad. Nada ocurre sin que la mano de Dios intervenga. No es casualidad que esto sucede o lo otro. Es la soberana providencia de Dios actuando en cada situación. Con castigo por el pecado, dice allí, corriges al hombre. Y David sabía bien eso. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Lo que el hombre más estima, más quiere, es como cuando la polilla destruye la madera. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. David habla enfáticamente. Los pensamientos del hombre, los pensamientos humanos, carnales, terrenales, son vanidad. Mire cómo concluye este breve pero precioso salmo. Es la cuarta división de este salmo. La primera división, versículos del 1 al 3. La segunda división, versículos del 4 al 6. La tercera división, versículos del 7 al 11. Y concluye el salmo con esta cuarta y última división. Es una oración de David. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Una súplica, una plegaria delante de Dios. Y explica, porque forastero soy para mí y advenedizo con todos mis padres. Recuerda, querido hermano, querido amigo, somos peregrinos y advenedizos aquí en este mundo. Estamos de paso. Nuestro fin es la eternidad. Hay una eternidad para los que conocen a Dios, para los que tienen a Cristo en su vida. Hay una eternidad de gloria, de bendición, de comunión con Él. Para los que no conocen a Cristo, para los que rechazan a Dios, habrá una eternidad de pena eterna, de dolor eterno, de condenación eterna en las llamas de fuego, de lo que la Biblia misma llama fuego y azufre que arden eternamente. Y David concluye diciendo, déjame y tomaré fuerzas. Déjame en el sentido de no me abandones. Déjame apoyarme en ti. Déjame estar confiado en ti antes que vaya y perezca, antes que mi vida termine en este mundo, que pueda vivir apoyado en ti. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, apóyate en él. Guarda silencio, como aquellos niños músicos allí en Viena, en aquel concierto, guardando silencio, escuchando atentamente. Guarda silencio delante de Dios, que Él hable a tu corazón, que Él hable a tu vida, que Él ocupe el trono en tu persona, que Él sea el primero
por encima de todo. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Él lo hace si tú vienes a Él en humildad. Amén.